Hola, estamos en la sesión 15 del taller de técnicas de decoupage y en la sesión de hoy lo que vamos a hacer es plantear un poco el papel en la tapa y pintar la parte de abajo donde aplicamos la textura en la sesión anterior. Para ello lo primero que vamos a hacer va a ser lijar suavemente las esquinas con un taco de lija que ya esté un poquito gastado o con una lija finita, darle un poquito a las esquinas, que es donde tiende a acumular más por la confluencia en este caso de las dos plantillas, bueno, que no tenga picos exteriores. Entonces, bueno, así un poco en diagonal mataríamos los picos. Y una vez que hayamos hecho esto, vamos a revisar las plantillas y vamos a comprobar si están bien. Bueno, iríamos vigilando, pasaríamos así muy suave por encima el taco para quitar los restos de textura que quede picuda, crespa, para que no enganche a la hora de limpiar y demás. Y con el bisturí vamos a ir repasando, mirando a ver si hay que hacer algún vaciado que se haya juntado. Ha quedado bastante bien, pero bueno, en algún sitio sí que parece que hay un poquito de pasta de más. Bueno, pues con un bisturí, con un buril, con una cuchilla, podemos quitar un poquito el exceso de pasta, de manera que cuando nos pongamos a pintar no se desvirtúe el dibujo. Eso, bueno, pues a veces se nos mete un poquito de pasta por debajo, por mucho cuidado que tengamos, o a veces la plantilla, bueno, pues tiene algún defecto y hace que haya algún hueco que se una al de al lado. Bueno, ya os digo que tiene muy poco, pero vamos a vigilarlos todos. Y repasarlos bien. Dejamos suavito porque el otro día ya os comenté que yo estaba dejando la textura bastante baja. Como quiero que se vea el dibujo a pincel seco, después necesito que tenga un poco de volumen. Entonces, bueno, tampoco me puedo permitir lijar demasiado. Eso tiene que ser un fallo de la plantilla porque está en el mismo sitio en todas partes donde estoy limpiando. O sea que eso, cuando pasa así, es porque la plantilla tiene algún desperfecto. A ver, aquí abajo también parece que tiene una. Vale. Vamos a ver aquí. Aquí está bien. Si es en una media plantilla, si coincide esa, es donde tiene el fallo, pero estas de aquí no se lo veo. Pues esta está bien. Y esta también, son estas piezas, están separadas. O sea que nada, bien. Y vamos aquí, y aquí sí que tenemos un poquito de más de textura. Bueno, pues nada, la raspo un poquito. Sobre todo es que no se pierda el dibujo. Bueno, ahí y un poquito aquí. Una vez hecho esto, limpiamos bien el polvo con un trapo, sacudimos la mesa y podemos empezar a pintar. Bueno, tengo aquí la pintura, la voy a revolver bien. Al estar mezclada con dos pinturas, es importante siempre que va a estar un tiempo parada, mezclar muy bien de lado a lado y de arriba abajo para que se fundan bien todos los colores. Y ahora voy a coger
un pincel plano, no demasiado grande porque la pieza está bien pintada, no necesita mucho. Es básicamente darle color entre la textura. Entonces, bueno, no me interesa aportar muchísima pintura, lo justo y necesario para que cubra, para que no nos deshaga el dibujo. Si con una mano es suficiente, no le damos una segunda. Eso sí, trabajamos muy bien la pintura, la última pasada, en el sentido de la veta. Pero voy directamente a lo que son las texturas. Después aquí es donde os digo que aplicaremos pincel seco y le iremos dando tono. Utilizo un pincel un poquito más pequeño, no la brocha que usé el otro día para la del fondo, bueno, porque con la brocha tiendo a meter mucha pintura y ya os digo que no me interesa, pero si usáis la misma brocha, solamente tenéis que tener la precaución de estirar muy bien la pintura. Bueno, pues vamos a darle a todas las texturas, dejamos que seque, vemos si ha cubierto bastante, hay que darle una segunda pasada. Es muy importante pintar sobre todo los fondos entre los dibujos que hace la textura, más que la parte alta. La parte alta de la textura luego con el pincel seco va a coger el tono que le demos normalmente, pero claro, los fondos precisamente es donde nos interesa. Y a veces, bueno, pues quedan blanquecinos de la textura, porque los fondos en sí ya están de ese tono, pero a veces quedan blanquecinos con la textura, cambia un poco el tono con respecto al resto de, en este caso, de la caja. Muy estiradita. Y si veis que la pintura, como ya esta que yo estoy utilizando, ya sabéis que es una chalky, si la veis muy gruesa, que no la podéis manejar, bueno, pues un poquito de agua para aligerarla. Ya sabéis que es una pintura muy densa y que va asentando con el tiempo. Además, en el envase quedaba hueco de aire que va a hacer que vigilamos si se suelta algún trocito de textura o si hay alguna acumulación de pintura gruesa, lo vamos vigilando. Lo que os comentaba, quedaba en el envase bastante aire y eso va engordando la pintura. Yo, como lo iba a usar relativamente rápido, por eso no la he cambiado. Cuando vais a tardar mucho o tiempo en usar una pintura que tengáis hecha en un envase así, es conveniente siempre ir pasándola a un envase más pequeño, o bien cerrarla bien y darle la vuelta para que la capa de aire no cree grosores en la superficie de la pintura. Estirándola bien, importantísimo. Ahora también tenéis que tener cuidado de no llevaros la textura. Bueno, hacéis fuerza, pero siempre una fuerza controlada, que no vaya a ser que levantemos la textura. Cuando tiene poco grosor la textura, como es este caso, que la he dado muy estiradita, bueno, no levanta con facilidad. Ahora, cuando tiene peso, si la frotamos mucho podemos levantarla, y lo que sí es fundamental es que esté muy seca, ¿eh? No lo recomiendo hacer el mismo día que has echado la textura, 12 horas, 24 mínimo, y si pueden ser un par de días, pues mejor, que asiente esa textura antes de frotarla, como estamos haciendo ahora
con pintura encima. Bueno, veis que es un acabado que ya sin hacer pincel seco, para algunas piezas puede resultar muy interesante así, sencillamente al mismo tono. Pues a veces en mobiliarios y demás que queremos aplicar un poquito de gracia a la pieza, sin necesidad de aplicarle más tono, sencillamente el tono de fondo, pues ya le aporta una gracia a la superficie el tener un poco de volumen. En nuestro caso, bueno, queremos darle más color, pues es lo que vamos a hacer. Podremos hacerlo, nosotros lo vamos a hacer en principio o en primer lugar con un pincel seco, pero se podría hacer también con pátinas o bien hacer las dos cosas. Bueno, creo que va a necesitar una segunda mano porque esta primera de aquí ya está secando y le estoy viendo alguna calva blanca, pero vamos a dejarlo secar bien. Mientras seca vamos a ir planificando el papel de la tapa. Bueno, estos eran los papeles que habíamos comentado en la primera sesión de este trabajo que íbamos a utilizar, y ahora lo que vamos a determinar es qué vamos a poner y dónde lo vamos a poner. Lo vamos a dejar recortado y la semana que viene pues ya lo pegaríamos. Vamos a tener en cuenta los desperfectos que tenía la tapa de la caja. Si recordáis, tenía unas esquineras que habían estropeado mucho la madera. Entonces, bueno, vamos a ver dónde tenemos que tapar, que vamos a aprovechar a hacerlo con el papel. La que peor está es esta esquina, que es donde se había levantado un poquito, que había emplastecido. Bueno, que es un trocito un poquito más largo. Está bien emplastecido, pero aún así, bueno, si podemos taparlo, pues mejor. Yo creo que voy a tirarme a este reloj, que era por el que yo empecé pensando que me gustaba el papel. Bueno, y vamos a dejarlo, pues por ejemplo, ahí, porque el papel es ahí o ahí, que bueno, no está mal tampoco. Lo que pasa es que ocupa mucho y yo quería meterle más papeles para poder integrar. Entonces, bueno, yo creo que nos vamos a ir a esta esquina de aquí, sí. Entonces, bueno, voy a utilizar ahí, voy a dejarla así un poco torcidita, y la idea es usar el papel aquí. Voy a ponerle papel también en el lateral, ¿no? Quiero decir, va a bajar por este lateral y por este lateral. Bien, con un lápiz, ¿no?, voy a marcar un poco por donde quiero recortar. Bien, esto bajaría aquí, este bajaría así, por ahí, y bueno, voy a tirar aquí de largo, así. Bueno, ese sería lo que voy a poner de esta pieza. Como siempre, últimamente cuando me lo vais a hacer, con un poco de agua limpia, voy aplicándola y voy tirando siempre que me quede el lápiz fuera del papel que voy a aprovechar. Esta marca que yo he hecho es una guía. Con eso quiero decirte que no tiene mayor importancia que sea un poquito menos. Lo que es importante es que no se vea el lápiz, y si queda lápiz, pues entonces habría que borrarlo antes de ponernos a darle protección al papel, que no quede fijado ahí el lápiz. O sea, lo ideal es limpiarlo con la goma de borrar antes de pegarlo. Bueno, ya os comenté en alguna otra ocasión, el papel de arroz depende, bueno, hay varios tipos de papel de arroz, pero tienen todos ellos como unas fibras. En algunos casos esas fibras son muy gruesas y no somos capaces de cortarlas con los dedos, como estoy haciendo ahora. Bueno, en esos casos nos vamos a una tijera. Cuando nos toque un hilo muy grueso, nos vamos a una tijera. Es importante hacer estos cortes así desgarrados, porque es la mejor manera de que el papel de arroz luego lo podamos integrar sin problema.
si lo hacemos con corte recto de una tijera, queda muy marcado y se integra peor en las pinturas o las pastas que vamos a utilizar para integrarlo. Más o menos ahí. Esto viene por aquí. El resto del papel lo guardamos porque a veces podemos servirnos para hacer pequeñas incursiones en otros proyectos o en este si lo necesitáramos. Es decir, la parte importante del papel es esta, que es la del reloj. Lo que nos va a quedar ya prácticamente no es utilizable en cuanto a lo que es el reloj, pero bueno, puede interesarnos poner un número romano en algún sitio o utilizar estos fondos claritos para completar algún proyecto. Ahí. Esos recortes de papel debemos guardarlos siempre cuando trabajemos con papeles, porque tienen uso. Además, lo bueno que tiene el papel de arroz es que aunque se arrugue, se recupera muy bien. Se puede incluso planchar con un poco de papel encerado encima o con un trapo encima. Si está muy arrugado se plancha, y además es un papel que estira muy bien al pegar. Entonces, aunque sean trozos pequeñitos y que se deterioren, se aprovechan bien. Bueno, pues lo dicho. Bueno, este trocito de aquí, ni siquiera no lo voy a aprovechar para nada porque son números incompletos y el fondo no tiene gracia, pues eso lo desecho. Y este trozo también, bueno, porque tiene aquí dos florecitas, pero es muy poca cosa, no merece la pena. Pero este trocito más grande lo guardo. Bueno, y vengo aquí, compruebo lo que os digo. ¿Dónde lo voy a poner? Pues va a ser así más o menos, ¿vale? De esa manera he tapado totalmente esta esquina. Se ve el efecto del reloj, que era lo que yo quería. Bueno, nos vamos con estos otros. Ya os comentaba el otro día que este, para mi gusto, pecaba de amarillo, pero tiene esta zona con este azulado que no me desagrada. Entonces yo creo que vamos a utilizar ese otro reloj, que es el más azulado. Este de medio también es bastante azulado, pero bueno, ese de ahí está bien y yo creo que lo vamos a hacer en esta esquina. Esta esquina también tiene que tapar, con lo cual voy a hacer lo mismo, para hacer asomar el reloj por ahí. Bien, vengo con el lápiz y desdibujo ahí y ahí, y lo mismo que antes. Este papel es de la misma casa que el otro y sin embargo tiene la trama un poquito más dura. Por eso os digo que hay muchos tipos de papeles de arroz, no todos son iguales. Ya se nota en el sonido que hace el papel, es como más duro, más tieso, y el otro es como más blandito. Veis que lo estoy arrugando por lo que os comentaba antes. No hay problema en arrugarlo, porque a la hora de pegarlo lo estiramos muy bien. Bueno, y lógicamente este papel tiene muchísimo. A ver, ahí. Ahí. Tiene muchísimo que aprovechar. Vamos a ver. Voy a ponerlo así torcido a propósito, ¿eh? Quiero decir, ya sé que el reloj está mirando al revés, lo sé. No me importa, vale. Tengo esto y ahora nos vamos. Vamos a irnos con esto y si luego vemos que necesitamos algún trocito de aquí, pues lo ponemos. Bueno,
Me gustan estos pájaros de aquí que tienen un tono azulado que nos va muy bien. Los voy a recortar, no voy a mirar ni para dónde, voy a recortarlos y voy a ir poniéndolos en función de la forma que tiene, donde vea que me encaja. Le voy a sacar la imagen y luego ya la ajusto al sitio. A ver. Hace una esquina y esquinas ya no tengo en ese sentido, entonces lo que voy a hacer es redondearlo un poquito para que haga más en efecto de una zona central. Me vengo aquí, redondeo así. Ahí. Así en redondo y así pierde el efecto de esquina. Me meto un poquito para hacer forma desigual y libro aquí la flor. Bien, vamos a ver dónde nos interesa. Quiero dejar sitio para integrar con pinturas, o sea que voy a dejar huequito. Aquí aparece un poco del negro que me viene de aquí, que no me gusta, voy a deshacerme de ello, aunque sea a costa de cargarme una flor. Bueno, yo creo que este sitio está bien. Bueno, y yo creo que algo por esta esquina está bien, no necesito taparla, así que no necesito meterle nada ahí. Y esta otra tampoco está mal, con lo cual vamos a poner un detalle ahí, algo largo, un poco alargado. Vamos a ver de cuál de los dos papeles nos interesa. Vamos a ver si eso. Yo creo que tiene que ser de aquí. Yo creo que voy a sacar estos dos y le voy a hacer una rama yo después pintada, creo. Bueno, voy a sacar los pájaros. No quiero la caseta, eso lo tengo claro. No quiero la caseta. Igual si esas rosas. Mirad, aquí hay un hilo de esos que os digo que no corta, por mucho que tiene, entonces bueno, con el bisturí voy a cortarlo, o con una tijera. Tengo el bisturí aquí, pues el bisturí me vale, pero que no puedo rasgar, porque si rasgo, se mete dentro del pájaro y acabaría rompiendo el pájaro. Bien. A ver. Sí, yo creo que esto está bien. Vale, eso vendría ahí. Y este aquí, que luego alargaríamos la rama, y lo que voy a cortar son estas rosas. A ver, si hay una otra que me guste más. Pero no, yo creo que esas están bien. ¿Son esas o estas? Yo creo que me voy a estas. Voy a cortar esas rosas para acompañar un poco la rama que pintaré en principio. Bueno, cuando me ponga a hacer el fondo ya me irá pidiendo. Yo voy a cortarlo y luego ya veremos lo que ponemos y lo que no. Todo igual es mucho.
Ahí vamos. Me ajusto bastante a la rosa para que no tenga mucho fondo en este caso. Ya os digo que posiblemente a la hora de ponerme a colocarlo me deshaga de algo. Bueno, es más, esta pieza de aquí no la voy a recortar, voy a recortar por aquí, porque así no estropeo estos pájaros que me pueden servir para otro proyecto. Y esto estoy segura de que no voy a poder usarlo todo. A ver, vamos a quitar papeles. Bueno, entonces nos vamos ahí, ahí, ahí. Bueno, yo aquí, pues igual sí, igual así nos puede venir bien, ¿no? Bueno, pues en principio esta es la idea que tengo para el próximo día pegar el papel. Voy a cortar este pequeño hilo que hay aquí, que sí que es de los duros, y tiene que ser eso, a tijera o bisturí. Bueno, pues esta es la idea. Bueno, efectivamente está bastante cubierto, pero sí que hay alguna pequeña zona que tiene transparencias blancas. Ahí vamos a aplicar un poquito más de pintura. No la voy a dar de manera general, voy a ir buscando la zona blanca, ¿eh? Voy a ir buscando las zonas que necesitan la pintura. Ya os digo que no es interesante el exceso de pintura porque nos rebaja, al ser una pintura muy densa, esta chalky nos rebaja el grosor de la textura, entonces no nos interesa ser muy generosos en este caso. Vamos buscando la zona blanqueada y retocamos puntualmente, estirando muy bien. Bueno, de esta manera dejamos la pieza preparada. Una vez que haya trabajado la tapa, en la próxima sesión aplicaremos el decoupage y lo integraremos con pinturas, y una vez que tengamos los tonos que nos dé la tapa, ya nos vendremos aquí a aplicar un pincel seco que nos interese en función de cómo nos quede la tapa. Bueno, aquí me quedo retocando estos blancos. Cualquier duda que tengáis el jueves en clase lo solucionamos, o bien a través de el foro de la cuadrilla, como siempre. Y nos vemos. Un saludo.